así después se lo subo y lo pueden volver a ver y ver dónde están las respuestas de cada pregunta. El trabajo, según lo que yo entiendo, es uno de los más lindos que van a hacer este año, porque habla de la década del 60 y la década del 60 tiene mucho más que ver con ustedes que otras cosas, porque la generación de la década del 60 es una generación que rompió todas las barreras que les había impuesto la sociedad. Las, la década del 60 y 70, por lo menos hasta mediados del 70, fueron juventudes bastante como rebeldes y de romper permanentemente barreras. En cambio después, en el caso de América Latina, hola, ¿cómo te va? Buen día. Hola, profe, buen día. ¿Está tu hermano también? Sí, sí. Les decía, estas décadas del 60 y principios del 70 fueron juventudes más parecidas a las de ustedes después. En el caso de América Latina vinieron las dictaduras militares y los que nacimos y nos crecimos y fuimos adolescentes en la época de la dictadura nos criamos de otra manera y había más restricciones y las aceptamos más porque eran dictaduras militares, entonces uno a veces se estructura de una manera distinta. Este trabajo habla de juventudes mucho más parecidas a las juventudes de ustedes, que no le tienen miedo a probar cosas diferentes, a vestirse de una manera que llame la atención o al contrario. Quiero decir, van a encontrar en este trabajo algunas cosas que me parece que los van a identificar más con, con ustedes que sus propios padres, me parece a mí. Bueno, vamos a ver ahora. Ahora que ya somos bastantes y son y 5, voy a empezar a compartir pantallas y empezamos a explicar el trabajo. Esperen que voy acá. Juan, buen día, bienvenido. Hola, profe. Bueno, miren, el trabajo es este de la década del 60. No sé si ya habíamos hablado un poco del trabajo en la clase pasada, el jueves pasado, sí, ¿verdad? Pero sin explicar una por una. ¿Es así? ¿Cómo, profe? Sí, La profe, clase eso sí. pasada, el jueves pasado, empecé a explicar el trabajo, pero sin detenerme en pregunta por pregunta. ¿Es así? Sí. Sí, Ok, bueno, y les dije que desde mi punto de vista, la más difícil es la pregunta 1, que es que hay que hacer un cuadro conceptual con todas las características de la década del 60, incluyendo el racismo, la segregación racial, las rebeliones juveniles, bueno, el tema de que en esta década también se asentó la Revolución Cubana, y les dije que esta pregunta 1 la iba para hacerla de manera más o menos ordenada, íbamos a hacer primero un punteo de esta primera parte del trabajo que dice la década del 60 hasta acá, y de esta parte del trabajo vamos a hacer como ítems y vamos a ver todo lo que pasó en la década del 60, porque es un mini resumen lo que dice acá. Pero obviamente ustedes no tienen que hacer un mini resumen, porque el mini resumen ya está hecho acá. Pero les dije que una vez hecho ese punteo, no hagamos el cuadro enseguida. Lo vamos a hacer después que hayamos contestado las demás preguntas. Entonces, para responder la 1, vamos a dejar la clase que viene y vamos a dedicarnos a resolver cómo armar un cuadro conceptual con lo que tenemos sabido. Vamos a empezar a responder desde la 2.
¿Se entiende? Bueno, vamos con la 2. La comunidad negra. A. Busca el significado de los siguientes conceptos: segregacionismo, racismo, Ku Klux Klan y gueto. Para contestar esta pregunta tenemos dos caminos. Uno, buscarlo acá. Fíjense, esta introducción que tiene el texto. Espera que me fui. Acá, en la introducción del texto es más o menos la introducción que le hicimos en el trabajo práctico. Después, para buscar la 2, esperen que voy acá. Fíjense que de costadito el libro tiene definiciones en color violeta. Y van a encontrar, esperen que llegue, no quiero ir muy rápido porque si no me lo voy a pasar. Acá, miren, la primera definición que les pido es segregacionismo. Está acá, donde segregacionismo y segregación racial son sinónimos, o sea, lo pueden sacar de acá. También les pide, bueno, y esto lo vamos a usar para otra de las preguntas que hable de la comunidad negra. Y después, esperen que voy más así, acá tienen la definición de Ku Klux Klan. Les voy diciendo las páginas. La definición de Ku Klux Klan está en la página 99. La definición de segregacionismo la tenemos en la página, ahí voy, en la página 97. Y con respecto a la parte del gueto, si bien no tienen una marquita violeta, acá en la página 100 tienen la rebelión de los guetos negros. Y ahí te dan a entender qué son estos guetos. A diferencia, vamos a hacer una diferencia entre cómo es la discriminación en los estados del sur de los Estados Unidos y la discriminación que sufren en los estados del norte. Siempre cuando hablamos del sur, recuerden que antiguamente habían visto en cuarto la guerra de secesión estadounidense, en donde se pelearon los estados del sur y los estados del norte por un diferente modelo de país futuro. El norte era un norte industrial y el sur era el sur esclavista, que tenía mano de obra, negros, esclavos, que sacaban el algodón para hacer los hilados de las camisas y de las ropas. En esa guerra de secesión ganó el norte y se abolió la esclavitud, bla, 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 bla. Hasta ahí eso vieron el año pasado. Ahora bien, esa disposición hizo que haya diferentes maneras de manejar este tema de los negros en el norte y en el sur. En el sur hablábamos de este segregacionismo, que es esta idea de que hay escuelas para blancos, escuelas para negros, bares para blancos, bares para negros, un espacio en el micro para blancos y un espacio para negros, bebederos de agua para blancos y bebederos de agua para negros. Eso es segregacionismo. Ahora, ¿qué es un gueto? El gueto no es específicamente una palabra inventada para esta discriminación. Los guetos se daban, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis separaron en barrios aparte a los judíos. Entonces, si yo hablo de gueto, hablo de un barrio en donde la mayoría de las personas son negras y pobres y de bajos recursos. Entonces, un gueto negro es ese, es un barrio específico en donde viven negros en el caso de los estados del norte. ¿Se entiende la diferencia entre separatismo y segregacionismo con lo que es un gueto? Nosotros le llamaríamos un barrio pobre. ¿Se entiende? Sí. Ok. Este es un camino para contestar la 2, que me parece que es interesante porque lo tienen en el libro, está en el PDF y es fácil de hacer. Otro camino para hacer esta pregunta es ir y poner
en Wikipedia, gueto, significado, y me va a aparecer acá lo que es un dice, barrio en el que vivían, no eran obligados a vivir. En este caso habla de los judíos, ¿ven? Pero siempre que hablamos de gueto es un barrio en el cual se juntan determinadas personas, ¿ves que dice? De un mismo origen o condición social, bla, 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 bla. En el caso de estos guetos, por ejemplo, que acá te dan el ejemplo del gueto negro en Nueva York, no es que no pueden salir del barrio, salen del barrio obviamente para laburar en otra parte, por ejemplo, pero viven ahí en esa comunidad. Lo mismo pueden hacer con el significado de Ku Klux Klan o segregacionismo. Ponemos acá segregacionismo, y ponemos acá y les da el significado. Yo trataría de usar el del libro, que está bastante bien, pero bueno, esas son opciones que ustedes después van a ver qué quieren hacer. Seguimos con la 2B. Compara los discursos de Martin Luther King y Malcolm X. Analiza sus posturas de integración racial y separatismo negro. Para eso vamos a leer los dos discursos. Dice Martin Luther King. Lo quiero contextualizar un poquito a Martin Luther King. Martin Luther King era un pastor de una comunidad del sur de los Estados Unidos que tiene esta idea de conseguir digamos, los avances a través de un método no violento, un método pacífico, sentadas, manifestaciones, marchas, y tratar de así ir avanzando en los derechos sociales. Y fue premio Nobel de la Paz, y después que ganó el premio Nobel de la Paz también murió asesinado, le pegaron un tiro. Bueno, dice Martin Luther King. Esta frase de Martin Luther King, ayer soñé, está puesta en un montón de... ¿Vieron que te ponen frases célebres? Bueno, Martin Luther King es una de las frases célebres de esto, ayer soñé. Ayer soñé que llegará un día en que esta nación se levante y viva de acuerdo con el verdadero sentido de su credo, según el cual consideramos como verdad evidente que todos los hombres fueron creados iguales. Ayer soñé que llegará un día en que las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos esclavistas pueden sentarse juntos a la mesa de la fraternidad. Yo albergo el sueño de que un día niños y niñas negros podrán unir sus manos con niños y niñas blancos como hermanas y hermanos. Esta es nuestra esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar la áspera discordia de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender juntos la libertad, sabiendo que un día seremos libres. Esto es lo que en el texto llamamos el integracionismo, porque él se siente parte de Estados Unidos, es un norteamericano que siente, digamos, burlado sus derechos, que siente que no es tratado como un igual. Y cree que esta lucha se va a lograr juntos, se va a lograr haciendo manifestaciones de manera pacífica. Cuando habla de ir juntos a la cárcel, también él tuvo muchos seguidores, tanto negros como blancos. Muchos blancos se acoplaron a las marchas y sentadas pacíficas de Martin Luther King. Había curas católicos blancos, monjas, había juventud. Ahora más adelante vamos a hablar de la juventud, que la juventud de la década del 60 en muchos casos pensaba que esto de que seamos todos iguales, de lo que hablaba Martin Luther King, era como debía ser la sociedad, que sus padres estaban equivocados, que, o sea, algunos inclusive buscaron parejas negras para, digamos,
para demostrar que ellos estaban en contra de lo que venía pasando en los Estados Unidos. Bueno, esta es una idea. Vamos a leer lo que dice Malcolm X. Acá sí lo puedo leer. Dice: no soy demócrata, no soy republicano, ni siquiera me considero norteamericano. Fíjense la diferencia. Demócrata y republicano es como decir no soy macrista ni soy kirchnerista. Son los dos partidos políticos predominantes en Estados Unidos. Repito, no soy demócrata, no soy republicano, ni siquiera me considero norteamericano. Bueno, yo no creo en eso de engañarse uno a sí mismo. No me voy a sentar a tu mesa con el plato vacío para verte comer y decir que soy tu comensal. Si yo no pruebo de lo que hay en tu plato, sentarme a la mesa no hará de mí un comensal. Estar en Estados Unidos no nos hace norteamericanos, porque si el nacimiento nos hiciera norteamericanos, no se necesitaría ninguna enmienda a la Constitución. No habría que hacerle frente al entorpecimiento de los derechos civiles, ahora mismo en Washington. No hay que promulgar leyes de derechos civiles para ser norteamericano o un polaco. No, yo no soy norteamericano, soy uno entre los 22 millones de negros víctimas del norteamericanismo. Uno entre los 22 millones de negros víctimas de la democracia, que no es más que hipocresía enmascarada. Así que no estoy aquí hablándoles como norteamericano, ni como patriota, ni como el que saluda una bandera. No. Yo estoy hablando como víctima de este sistema norteamericano y veo a Estados Unidos de Norteamérica con los ojos de la víctima. No veo ningún sueño norteamericano, veo una pesadilla norteamericana. Y esto nos va a ayudar para contestar. Miren la parte que dice C, deduce porque Malcolm X sostiene en su discurso yo no soy norteamericano. Entonces, primero en la B decimos, comparamos la postura de Martin Luther King y la de Malcolm X. Uno que habla sobre la esperanza de que en su país estén todos y sean tratados como iguales. Y el otro que ni siquiera se considera norteamericano porque siente que en realidad es un africano arrancado de sus raíces y tratado de manera desigual en un país en el cual él no se siente parte. ¿Se comprende esto? Chicos, Sí, profe. bien. Esto hasta ahí vamos bien. Entonces, fíjense, les quería mostrar acá, esperen que voy a ir al libro un cachito más. Bueno, obviamente Malcolm X es parte de, o sea, se crió en los guetos. Fíjense también que muchos, él no quería ni siquiera ser parte de la religión que es la protestante en los Estados Unidos, a diferencia de Martin Luther King, que era un pastor, era un religioso. Bueno, él no quería saber ni siquiera nada con la religión, por lo tanto se convirtió al islamismo. Y muchos negros de esa época, inclusive famosos, cambiaron su religión y sus nombres por nombres que estaban relacionados con la cultura del Islam. Uno de los más famosos es un boxeador que, si le preguntan los varones a alguien que le gusta el boxeo, Mohamed Ali fue múltiple campeón mundial en pesos pesados y su nombre verdadero era Cassius Clay y se pasó a llamar Mohamed Ali. Y se convirtió también al islamismo. Acá les quiero mostrar las fotos, a ver si lo encuentro. Esperen acá. Este que les estoy mostrando acá es Malcolm X. Hay una película que habla sobre él. Y acá el texto también te habla sobre el Black Power y las Panteras Negras. Les hablo de las Panteras Negras porque lo van a ver en el video que habla sobre Woodstock también. Las Panteras Negras son, digamos, también un grupo de negros de California, pero que eran partes del gueto. Y
si bien no eran Malcolm X, porque Malcolm X incitaba la violencia para, tratar de hacer una rebelión, una revolución en contra de los blancos opresores. En cambio, estos también venían de un gueto y no tenían ningún tipo de prurito en andar armados y defender los derechos de los negros. Todos en general estaban en contra de ir a la guerra. Por ejemplo, Martin Luther King estaba en contra de la guerra porque era un pacifista. Malcolm X estaba en contra de ir a la guerra porque no iba a la guerra a defender un país al cual él no pertenecía. Y la juventud en general estaba muy en contra de ir a la guerra porque en la década del 60 empezó esta idea de que es necesario amar al prójimo, que las guerras hacen mal, que la gente muere por ideales del capitalismo al cual ellos no se sienten representados. Entonces, todo esto pasaba en Estados Unidos y en el mundo en la década del 60. Miren acá, les muestro las fotos en la página 103 de un boxeador súper famoso que se llamó Cassius Clay y después se cambió el nombre a Muhammad Ali. Acá tenemos también medallistas olímpicos que pertenecían a Black Power. Bueno, con respecto a esta pregunta yo creo que ya está. Ahora, vamos a la D. La cuestión racial en Estados Unidos se establece como una cuestión de vida o muerte. La siguiente canción recrea la segregación racial en Estados Unidos. La canción se llama Fruto Extraño y después tenemos que responder una cosa, que son dos preguntas en una. ¿Cuál fue el fruto extraño? ¿Qué nos está contando la canción? Y tenemos que mencionar dos ejemplos de manera metafórica en donde usa la canción para explicar de qué cuenta la canción. Y para eso yo les había pedido que vean, esperen que vean este video. ¿Alguno lo vio? No, profe, yo no. ¿Nadie vio el video? Yo sí. Escucho. Yo sí lo vi, profe. Bueno, ¿a qué acontecimiento hace alusión el video? Yo leí que la cantante una vez se fue de gira y hicieron una parada y ella vio que en un árbol estaba colgando cuerpos de gente morena. Negra, sí. 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 Y se escribió esta canción. O sea, ¿a qué hace alusión la canción entonces? ¿Cuál es el fruto extraño que sale del árbol? Y las personas los negros muertos colgados. ahí. Está hablando Sí. Durante una época y durante mucho tiempo en Estados Unidos, vieron que recién hablábamos del Ku Klux Klan. Bueno, el Ku Klux Klan son este grupo de personas de ultra racistas que se vestían de blanco, muchos iban a caballo y tenían como una especie de máscara también blanca que terminaba como en un triángulo. Eso es eso del Ku Klux Klan. Muchas personas pertenecientes al Ku Klux Klan iban a las casas de los negros, los sacaban de sus casas, los agarraban un árbol y los colgaban. Entonces, la letra de esta canción habla sobre el fruto extraño del árbol. El fruto extraño del árbol son los negros colgados y aparte quedaban varios días colgados ahí para que las moscas y los gusanos empezaran a trabajar en el cuerpo. Era terrible. Entonces ella hace una canción, la canta sobre este tema. Para poder hacer esta pregunta, ustedes van a tener que avanzar en la canción
y buscar dos metáforas. ¿Saben lo que significa una metáfora? ¿En literatura vieron? Dice, ¿cuál fue el fruto de este año? ¿Qué nos está contando la canción? La canción nos está contando la situación vivida en el sur, porque es en el sur que pasaba esto, en el sur de los Estados Unidos, con respecto a los colgamientos masivos de los negros. Entonces, nos cuenta eso. Después dice, menciona 2 ejemplos de las metáforas que usa para explicarlo. Como toda poesía, como toda canción, no siempre dice, o sea, no dice, estoy conmocionada porque vi los cuerpos de los negros colgados en el árbol que se estaban pudriendo. No dice eso. En ningún momento habla de cuerpo de los negros. Entonces, ¿qué metáforas usa para contar lo que está contando? ¿Se entiende lo que tienen que hacer en la D? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, tienen que mirar y buscar 2 metáforas. Revisa el punto 2A, que dice la definición de segregacionismo, racismo, Ku Klux Klan y gueto. Revisa el punto 2A. A partir de la investigación y definición de segregación racial, da ejemplos claros de dicha práctica y explica el significado que significó separados pero iguales. Se van a ayudar para hacer esto. Esperen que alguien quiere entrar. Ahí voy. Hola. Se van a usar, esperen que vuelvo, acá. Van a usar, ahora les digo qué parte del libro van a usar para hablar sobre esta parte de ejemplos sobre segregacionismo. Esperen que me parece que está más para acá. Acá está, no, esto es lo de los guetos. Más arriba. Está acá. A ver si lo llego a... Acá está. Página 98. Acá van a encontrar ejemplos sobre segregación racial y lo que significaba iguales pero separados. ¿Está? Que yo creo que les puede haber puesto separados pero iguales. Es exactamente lo mismo. En este caso el orden de los factores no altera el producto. Entonces, de esta página 98 se van a ayudar para responder esa parte. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Ok. F. Y esto ya va a necesitar que ustedes hagan lo siguiente. Dice, ¿consideras que el problema racial en Estados Unidos y en el mundo está medianamente resuelto? Y ahí es sí, no, o también pueden poner, en parte consideramos que hubo avances, bla, 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 pero sin embargo, ¿se entiende? Dice, justifica y busca al menos 2 ejemplos de la actualidad que reafirmen tu postura. Digo, uno puede pensar que, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un presidente negro. Ha habido avances y ha habido muchos avances, pero sin embargo todavía hay muchos actos de racismo y segregación racial en los Estados Unidos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que ponerme a buscar de manera medianamente inteligente. Entonces, ¿qué puedo poner para que me aparezca lo que yo necesito que me aparezca? Puedo poner, por ejemplo, discriminación racial en